Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre el Mommy Makeover. Entonces vamos a ir aclarando como dudas y preguntas que generalmente las pacientes tienen cuando escuchan por primera vez esta palabra. Hemos dejado en la descripción de este video los capítulos en los cuales se divide el Mommy Makeover para que tú decidas a cuál quieres ir directamente. Yo te recomiendo que tranquilamente lo veas completo, pero si quieres ir a algún punto en especial, ahí puedes hacerlo. Lo primero es saber de qué se trata el Mommy Makeover. El Mommy Makeover es una cirugía que tiene un nombre en inglés, como ustedes lo entienden, pero la verdad es que es la reconstrucción del cuerpo después del embarazo. Todo eso se resume en esa palabra. ¿Qué es lo que suele suceder en una mujer cuando pasa por 1, 2, 3 embarazos? Su cuerpo cambia. ¿En qué partes es donde notamos que las pacientes han tenido mayores cambios? Pues vemos que en ocasiones hay grasa localizada, flacidez de piel, vemos estrías en el abdomen, encontramos grasa en la cintura, encontramos que algunas nos dicen que han perdido la forma de sus glúteos, también encontramos que los músculos del abdomen se han separado y en sus senos lo que encontramos es que generalmente los senos crecieron, algunas veces tienen estrías y después de la lactancia y el embarazo estos disminuyen de tamaño y muy frecuentemente pues caen y ya no están en su posición. Además de ello, la areola se agranda, algunas mujeres quedan con menos senos de los que tenían antes de las lactancias y algunas otras les aumenta porque aumenta el tejido graso. También hablando del aumento de tejido graso, es importante que sepamos que no a todas las mujeres cuando pasan por el embarazo les sucede lo mismo. Tenemos muchos casos muy diferentes, pues las contexturas corporales son diferentes. Esto hace gran diferencia en cuanto a qué vamos a decidir, qué vamos a hacer en cada una de estas pacientes. Entonces las pacientes también nos preguntan mucho, bueno, ya tuve mis hijos, ya yo iba a tener 1, 2 o 3 y ya no voy a tener más. Entonces, ¿cuándo después de tener el bebé se hace un Mommy Makeover? Cuando se tiene un peso cerca al ideal y también, otra cosa importante, que hayas tenido la oportunidad de alimentar a tu bebé y de compartir suficiente tiempo con él. La lactancia, estar muy cerca de él va a ser bastante importante para el desarrollo de él como niño. Y para ti también va a ser muy importante que tengas un poco de paciencia con otro requisito adicional, que la lactancia haya terminado. Entonces, entre 6 y 12 meses diría yo que es el tiempo en que las pacientes vuelven a su peso, ya no están alimentando y podrían pensar en realizarse una cirugía como el Mommy Makeover. Ya lo he mencionado en varias ocasiones que el Mommy Makeover entonces es cuando retiramos grasa de la espalda alta, de la espalda baja, lo que es la cintura. Hacemos una reconstrucción también estética de los glúteos con una lipotransferencia. En el abdomen hacemos una abdominoplastia que también se denomina dermolipectomía. Voy a hablar detenidamente de cada una. Y en los senos, dependiendo de cómo estén, vamos a realizar una mastopexia, que es un levantamiento. Vamos a realizar una reducción mamaria con mastopexia o vamos a realizar un aumento mamario. Esto depende de cada paciente. Nada de lo que yo estoy diciendo aquí se aplica para todas las pacientes. Realmente es importante que evaluemos cada caso de cada paciente para saber cuál de todas estas cosas podemos aplicar. Entonces vamos a entrar en detalle de cada uno de estos procedimientos. Primero hablemos de la liposucción. ¿Dónde realizamos nosotros liposucción cuando vamos a hacer un Mommy Makeover? Pues esto lo hacemos principalmente en la zona de la espalda, en la parte baja de la espalda también, lo que es la cintura, y si miramos el abdomen de frente, pues también vamos a hacer lipoescultura en la parte de la cintura y algo en el abdomen superior. Entonces allí nosotros retiramos la grasa por medio de liposucción. Son cánulas de calibre mediano con las cuales nosotros aspiramos la grasa que está debajo de la piel. Estas áreas las vamos a moldear adecuadamente para que después la persona con buenos hábitos logre también rebajar lo que a veces queda faltando, puesto que nosotros no podemos retirar toda la grasa que hay en el cuerpo en una cirugía. El resultado, que lo vamos a hablar más tarde, depende mucho de cuáles son los cuidados que vas a tener en el posoperatorio. Cuidados que tienen que ver con alimentación adecuada y ejercicio, cambio de hábitos, que siempre se los decimos a todas las pacientes antes de la operación. Es importante que si estás pensando en hacerte un Mommy Makeover, comiences hoy a cambiar tus hábitos de alimentación y de ejercicio. Vamos a hablar también
del resultado de la liposucción. Nosotros hacemos la reducción de la grasa y es importante que sepas que en los glúteos podemos también nosotros hacer una lipotransferencia. En algunos casos es necesario, en otros casos no es necesario. Depende de cada una, lo miraríamos en su momento. Posteriormente a esta cirugía, cuando estamos en el quirófano, nosotros seguimos con la liposucción del abdomen y la abdominoplastia o dermolipectomía. Esta cirugía se hace cuando vemos que hay flacidez de la piel del abdomen, hay estrías y también músculos del abdomen están separados. Las pacientes se ven con la cintura muy recta y nosotros con la cirugía lo que logramos es que esas pacientes queden con un abdomen plano, templado, tenso, duro, como ustedes quieran llamarlo, pero siempre les digo a las pacientes, ¿tú quieres que tu abdomen quede excelente o más o menos? La respuesta es obvia. Y por eso no le hacemos liposucción a una paciente que necesita una abdominoplastia porque le va a quedar piel sobrando en su abdomen. Entonces, en estos casos hacemos la abdominoplastia, que también se denomina dermolipectomía abdominal y que en palabras en inglés, para quienes nos escuchan desde los Estados Unidos tal vez, es el tummy tuck. Es la misma cirugía en la que nosotros entonces lo que hacemos es corregir el abdomen. La otra cirugía que hacemos es la cirugía de los senos. Allí generalmente nos encontramos con tres soluciones. Una que es el aumento mamario. Esta cirugía es para las pacientes que no tenían casi nada de senos antes del embarazo y pues quedaron igual después del embarazo, pero que de todas maneras no tiene un volumen mamario y ella nunca se había operado. Entonces, en estos casos nosotros hacemos una cirugía en la que colocamos un implante y le damos forma al seno, estiramos la piel que está faltando y el seno queda espectacular, muy redondeado por la prótesis. El segundo caso que vemos son pacientes que tienen un tamaño del seno que está entre moderado y pequeño, pero está caído. En estos casos nosotros hacemos siempre un levantamiento, sí o sí, tenemos que levantar los senos, pero ya dialogamos con la paciente para ver si necesita o no hacerse el uso de un implante mamario o no. A veces hay pacientes que nos dicen, yo no quiero implante, entonces yo le advierto que el seno va a quedar muy pequeño. Algunas dicen, si hay que usar implante, bien pueda usarlo, doctor. Les explico las ventajas, desventajas y podemos usar un implante. Y el tercer grupo de pacientes son aquellas que ya venían con implantes de antes o que sus senos eran grandes desde antes y pues lo que pasó fue que o crecieron más y se cayeron. Eso es lo que generalmente sucede. Es muy difícil que después de un embarazo, lactancia y reducción de peso, los senos continúen como antes. Es muy difícil. Entonces, a estas pacientes que tienen un tamaño mayor de lo que ellas quisieran, pues entonces lo que nosotros hacemos es un levantamiento de los senos y reducción. Entonces, en las pacientes que tienen implantes, muchas veces quitamos el implante y con su propio tejido podemos hacer la remodelación de los senos, que quede un seno de buen tamaño, que quede un seno de buena forma y quede un seno levantado. La preparación para un mommy makeover es importante, entonces siempre que hay sobrepeso les recomiendo a las pacientes que vayan cerca del peso ideal. Ya hablamos sobre el cambio de hábitos, que es tan importante, pero también es importante entender que si existe alguna enfermedad previa debe estar controlada. Ojalá que si tienes un médico de cabecera, este médico sepa que te vas a hacer un procedimiento, qué procedimiento es y que también pues que todos tus exámenes prequirúrgicos estén bien. Muchas veces las pacientes durante el último año se han hecho exámenes preoperatorios, pues es importante que sus resultados sean buenos, principalmente la hemoglobina que sea más de 12 y su glicemia que sea alrededor de 100, que no tengan diabetes o prediabetes, muy importante. Y también otra cosa que encontramos son alteraciones de tiroides, pues que sus exámenes estén normales en general es fundamental para poder avanzar. Existen enfermedades que contraindican hacer una cirugía plástica estética, enfermedades del colágeno como el lupus, también la artritis, enfermedades degenerativas, enfermedades como la diabetes no compensada, como la hipertensión no controlada, pues la verdad es que tenemos que evitar porque estamos haciendo cirugías estéticas y tenemos que primero pensar en la vida y en la salud. Entonces, esto es uno de los requisitos primordiales: calidad de vida adecuada, con buenos hábitos y tener una salud adecuada. Muchas veces me preguntan, ¿y a qué edad se puede hacer esta cirugía y hasta qué edad? Y la verdad no se refiere tanto a un rango de edad, se refiere más al estado de salud. Puede haber una paciente de 60 años muy saludable,
pero una de 45 que tiene varias enfermedades y nosotros preferiríamos a esa paciente de 60 años. Entonces, existen muchos requisitos y por eso lo importante es la evaluación médica para definir si estás o no en condiciones de operar. Una vez que ya estás contemplando y pensando en hacerte una cirugía en Dr. Hess, pues contactas a alguien de nuestro equipo que va a estar atento a cualquier duda, pregunta. Por todos nuestros canales te puedes comunicar y siempre vamos a estar atentos a responder todas tus inquietudes. Tenemos gran cantidad de contenido como este, pero si quieres aclarar más dudas, pues no es sino que nos escribas y vamos a resolverlas. Sin embargo, debes saber, si no te encuentras dentro de Colombia, que nosotros podemos ayudarte con el traslado desde el aeropuerto hasta nuestra casa de recuperación y vas a estar en todo momento acompañada por alguien de nuestro equipo. Hay personas que a veces vienen solas desde fuera del país y les da temor de pronto venir a un lugar desconocido, pero la experiencia que hemos tenido es que las pacientes después de la cirugía se convierten en parte de nuestra familia y a veces tienen nostalgia de viajar nuevamente a sus países. Entonces puedes estar tranquila que en ese punto de vista nosotros siempre estamos atentos a cualquier cosa que necesites. Las pacientes que han realizado de pronto ya entonces el segundo paso, que es contactarnos, hacer la consulta, nosotros les vamos a enviar unos videos para que se instruyan sobre la cirugía, les vamos a enviar una cantidad de texto informativo con el que generalmente las pacientes quedan súper informadas. Posterior a eso vamos a tener una videollamada, vas a hablar conmigo sobre cuál es tu estado, vamos a conversar sobre tus expectativas, qué es lo que tú quieres lograr. Esto no importa si te encuentras en Medellín o estás fuera del país, es un requisito hacer una consulta, una videollamada, una conversación para que nos conozcamos. Luego de esa conversación, la mayor parte de nuestras pacientes ya han tomado una decisión y lo que hacen es determinar cuál es la fecha de la cirugía. Una vez que está definida la fecha de cirugía, se les dan instrucciones acerca de cómo deben ser los pagos de los honorarios, de la clínica y todo más. También tenemos a alguien de nuestro equipo que está encargado de explicar detenidamente todos estos detalles. Y entonces ya será el momento en que vas a tener la oportunidad de tener tu cirugía programada con nosotros y vas a venir a Colombia, a Medellín, a realizarte la cirugía. Aquí te vamos a recibir en la consulta, vamos a hacer una evaluación, un examen físico por primera vez probablemente y vamos a definir si exactamente lo que habíamos conversado de aquí para atrás va a ser lo que vamos a realizar. Entonces ajustamos algunas cosas, miramos si sí es lo mismo o hay que hacer algún cambio, porque es muy distinto cuando vemos las pacientes de manera presencial y las examinamos a cuando las hemos visto solamente en fotografías o en una videollamada. Siempre les digo que vengan preparadas para pequeños cambios. También en esa consulta que vamos a tener, pues se van a aclarar cualquier otra pregunta que puedas tener, que generalmente ya no hay preguntas, las pacientes vienen con casi todo claro y es importante que sepas que necesitamos que vengas acompañada, que tengas alguien familiar, alguna amiga, algún amigo, pero si definitivamente no tienes quien te acompañe, podemos ayudarte con alguien de nuestra confianza para que esté acompañándote durante esos primeros días del posoperatorio en los cuales no queremos que estés sola. Después de la consulta nuestra también vas a tener una consulta con el anestesiólogo. Él va a examinarte y va a ver que esté todo en orden, los exámenes y tu estado físico, para darnos ya un parte de tranquilidad y saber que podemos avanzar hacia la cirugía. Entonces ya llegará el día entonces de la operación, ese día tan esperado de todas las pacientes que llegan con tanta emoción, con tanta satisfacción de estar realizando un sueño que muchas veces lo vienen trayendo desde hace 2, 3, 5 años. Muchas mujeres desde hace 10 años que tuvieron su último hijo están pensando en ese momento. Nosotros lo sabemos y por eso tratamos de darle todo nuestro apoyo, le damos toda nuestra confianza, les damos un fuerte abrazo antes de irnos a ese quirófano para realizar ese sueño y vamos ya a hacer el arte que nosotros sabemos hacer en quirófano, en los cuales estaremos por lo menos durante unas 6 a 7 horas trabajando intensamente con toda la concentración para que esa cirugía nos quede con un resultado espectacular desde el punto de vista estético, pero sobre todo que te ofrezca esa satisfacción que siempre soñaste, que puedas finalmente cuando veas tu resultado ponerte esos vestidos, esos bikinis, esa ropa que quizás siempre soñaste ponerte pero que
nunca has podido hacerlo debido a que pues no habías dado el paso. La verdad es que nos encanta realizar los sueños de estas pacientes y acompañarlas en cada fase de su proceso. Una vez que terminamos la cirugía, hay un proceso que ya es la recuperación de la anestesia y la hospitalización. Casi todas nuestras pacientes de Mommy Makeover las dejamos hospitalizadas al menos una noche. Al día siguiente, a la gran mayoría de ellas les damos alta para que se vayan a casa y les hemos entregado dentro de nuestro kit de salud, les hemos entregado las fajas, los brasier, las mangas, los medicamentos y prácticamente todo lo que necesitan en el posoperatorio, incluso algunas cintas y algunas cremas que tienen que utilizar pasadas 2 semanas también se las entregamos de antemano para que no tengan que irse por ahí a buscar en todas partes, sino que aquí en Dr. Hess nosotros tenemos todo lo que necesitas para hacer tu cirugía. Posteriormente viene el periodo postoperatorio, los cuidados que vas a tener los primeros días. Son momentos en los que nosotros les ofrecemos a nuestras pacientes la cámara hiperbárica y unos drenajes linfáticos, todo hecho acá en nuestro consultorio. Estamos vigilando que realmente se esté haciendo de la manera adecuada para que nuestros resultados pues sean los que nosotros podemos hacer de manera replicable en todas nuestras pacientes. Vemos cicatrizaciones que se aceleran, vemos procesos inflamatorios que son mucho más rápidos cuando nosotros instauramos las terapias que cuando las pacientes lo hacen en otros lugares. Siempre le pedimos a nuestras pacientes que vienen del exterior que se queden por lo menos 3 semanas para una recuperación adecuada de un Mommy Makeover. No es una cirugía para tomarla a la ligera, es una decisión muy importante en tu vida y por eso el profesional que elijas realmente te tiene que brindar toda la confianza para que tú sientas que realmente estás en el lugar correcto. En ese posoperatorio vamos a estar haciendo revisiones periódicas, todo el equipo de trabajo que tenemos está entrenado para revisarles a ustedes constantemente y saber que vamos por buen camino. Más o menos cuando han pasado 3 semanas ya vemos que todo va muy bien y es el momento en que las pacientes que no viven en Colombia nosotros les damos la autorización para viajar y las pacientes que viven aquí en Medellín pues les vamos a comenzar a dar citas un poco más espaciadas y generalmente les acompañamos hasta un periodo de 3-4 meses aproximadamente para que hagamos esas revisiones y acompañamiento de ver que la cicatriz va bien. Si estás en el exterior vamos a hacer estas revisiones de manera virtual, no abandonamos a nuestras pacientes y permanecemos en contacto permanente con ellas. Desde el momento en que se hace la cirugía nosotros tenemos un chat en WhatsApp donde están las pacientes y está todo nuestro equipo y estamos atentos a cualquier duda o pregunta que pueda resultar tanto en ese periodo posoperatorio inicial como en el periodo postoperatorio tardío. Para nosotros lo más importante es el resultado, tu tranquilidad y tu confianza. Hay un tema que a veces es un poco complejo, que son los riesgos y las complicaciones, pero me parece muy importante que todas las pacientes que se van a realizar un procedimiento como este, como un Mommy Makeover, sepan cuáles son los riesgos a los que se están sometiendo. Es importante, antes de comenzar, aclarar que los riesgos lógicamente dependen mucho de cada paciente, de cuál es su estado de salud, de cuál es su edad, de cuáles son las condiciones en las que la paciente se encuentra antes de realizar el procedimiento. Por eso, muchas veces descartamos una gran cantidad de pacientes porque no cumplen con los requisitos para hacer una cirugía. También es importante que sepan que los riesgos son también directamente proporcionales a la expertise del cirujano y al lugar donde se realiza el procedimiento. Entonces, la hora de elegir un buen profesional y una buena clínica para realizarse hace también que los riesgos disminuyan. Siempre le digo a todas mis pacientes que las complicaciones más frecuentes que existen en un Mommy Makeover son debidas a temas de cicatrización o suturas. Algunos puntos que pueden molestar en alguna parte de la herida horizontal del abdomen, en los senos, en el ombligo o en la liposucción, a veces algún puntico puede molestar. Nosotros utilizamos unos tipos de suturas que en algunas pacientes pueden causar algunos tipos de alergia o en ocasiones también las heridas quedan un poco tensas y a veces con el movimiento algunos puntos podrían llegar a separarse y abrirse y algunos pueden suceder, ya un caso más tardío, los granulomas que suceden, que son quistes
en las suturas. Esto es quizá lo más frecuente que sucede. Sucede en un 5%, o sea, 5 de cada 100 pacientes puede presentar esto. La verdad es fácilmente tratable y no deja ninguna consecuencia ni ninguna secuela. Existe otra complicación que puede suceder, el riesgo de tener un seroma. Esto es acumulación de agua debajo de la piel. Esa agua es porque el cuerpo se va desinflamando, pero no encuentra este líquido por donde salir y se empieza a acumular debajo de la piel donde hicimos liposucción o donde hicimos la abdominoplastia. Entonces, para eso nosotros la prevención es colocar unos drenajes que los dejamos más o menos entre 8 y 10 días y con esto se previene que suceda esa complicación que sucede con bastante frecuencia, pero que gracias a los drenes pues se disminuye. Sin embargo, a veces retiramos los drenes y hay algunas pacientes que presentan el seroma. Lo que nosotros hacemos es tener que drenarlo, por eso necesitamos que se queden 3 semanas porque en ese tiempo podemos hacer el drenaje. Otra complicación que puede suceder es la infección, pero esto realmente es bastante raro cuando se hace en un ambiente quirúrgico adecuado y realizado por manos expertas. Si se hace en una clínica donde se cuenta con todos los recursos, es muy raro que suceda y la verdad que la incidencia general de infecciones en una cirugía no llega ni siquiera a 1 de cada 100 pacientes, es muchísimo menos. Siempre utilizamos antibióticos profilácticos. ¿Qué significa eso? Antibióticos para prevenir infecciones. Con esto hemos evitado que nuestras pacientes tengan este tipo de complicación. Existen otro tipo de complicaciones para ir al otro extremo que muchas veces han escuchado por muchos lugares, que una paciente falleció, que una paciente tuvo un tromboembolismo pulmonar o que tuvo una trombosis venosa profunda o que tuvo alguna complicación bastante grave. Esto sucede muy rara vez. Hablando de estadísticas mundiales, en manos de cirujanos plásticos, la verdad que se han encontrado cifras de 1 para 100.000 hasta 1 para 500.000, dependiendo del país, del lugar y el tipo de especialidad que está desarrollando la cirugía. Entonces, la verdad es que estas complicaciones pueden suceder. También tratamos de prevenirla. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros usamos unas medias antiembólicas, compresores neumáticos, anticoagulación, deambulación precoz y además les damos los signos de alarma a las pacientes para que sepan si están sintiendo algo inmediatamente qué deben hacer y a dónde deben acudir, puesto que estas complicaciones hay que atenderlas rápidamente. Por eso es que dejamos a nuestras pacientes las primeras 24 horas en observación y estamos en contacto directo permanentemente con nuestras pacientes, y en la clínica donde realizamos la cirugía tenemos la posibilidad de hacer una atención precoz para detectar cualquiera de estas cosas. Realmente no quiero decir que estas cirugías no tienen ningún riesgo, todo en la vida tiene un riesgo, ningún cirujano puede garantizarle la vida a una persona, porque aunque hagamos todo muy bien hecho, también existen posibilidades de que sucedan complicaciones. Lo que sucede también es que la incidencia es tan baja que nos permite a nosotros, los cirujanos plásticos certificados, ir con la confianza que nos da la experiencia a realizar un procedimiento quirúrgico en una paciente siempre y cuando cumpla con todos los requisitos. Espero que haya quedado muy claras las complicaciones y riesgos que pueden existir. Existen otros, pero la verdad es que lo podemos aclarar directa y personalmente cuando estemos haciendo la consulta. Quiero darte las gracias por haber llegado hasta acá. Eso demuestra que tienes gran interés en hacerte una cirugía como esta. Si tú estás pensando en realizarte un mommy makeover y quieres aclarar más preguntas, quieres saber un poco más, entender mejor, pues te vamos a dejar aquí en nuestra descripción un link con el cual te puedes comunicar directamente con nosotros.